fuera de control. Una ira que no se doblega ante la represión del Partido Comunista Chino. Disturbios que se extienden por todo el país, ataques contra edificios gubernamentales. Rumores de golpes de Estado y purgas brutales. Luchas internas de poder dentro del PCC que avanzan hacia la autodestrucción. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse el poder de Xi Jinping? Carta abierta de un exalto dirigente. Del máximo liderazgo. Soldados de China no se conviertan en la guardia pretoriana del partido. 2025, el peor retroceso. La tarifa de reparto se desploma de 2 yuanes a 0,2 yuanes. 180.000 centros de mensajería al borde del abismo. Confiscación de motocicletas eléctricas antiguas y venta forzada de nuevos modelos. Rechazo de los consumidores, cierres masivos de tiendas. Los nuevos estándares nacionales impulsados por el Partido Comunista resultaron ser un desastre absoluto. Bienvenidos a la verdad sobre China. Fuera de control. La ira que no se quiebra. Ante la represión del PCC estalla por todo el país. Disturbios y ataques a oficinas públicas se suceden, mientras la caída interminable de la economía china eleva la tensión social hasta el límite extremo. En particular, en las zonas rurales, esa tensión aumenta de forma explosiva. Según datos de organismos de monitoreo independientes, hasta finales de noviembre de 2025, el número de protestas en las zonas rurales de China aumentó aproximadamente un 70% en comparación con todo el año 2024. Esta tendencia demuestra que el deterioro económico ya no se limita a indicadores macroeconómicos, sino que se está propagando rápidamente hacia los estratos más bajos de la sociedad. De acuerdo con el China Descent Monitor, afiliado a Freedom House en Estados Unidos, durante los primeros 11 meses del año se registraron más de 660 protestas rurales. La mayoría están relacionadas con expropiaciones de tierras, desalojos forzosos, disputas territoriales, salarios impagos, huelgas y rechazo a políticas de los gobiernos locales. Medios internacionales, incluido The Guardian, informaron de un caso en el condado de Linggao, provincia de Hainan, donde residentes protestaron contra el intento de las autoridades locales de demoler un pequeño templo taoísta. Aunque de escala limitada, estallidos similares de ira se repiten en todo el campo chino. Durante décadas, cientos de millones de habitantes rurales emigraron a las ciudades para trabajar, sosteniendo el núcleo del crecimiento económico chino. Pero cuando el motor del crecimiento se detiene, el empleo disminuye y el sector inmobiliario se hunde, enormes cantidades de trabajadores migrantes están siendo devueltos a la fuerza a sus lugares de origen. Irónicamente, en el campo sigue sin haber trabajo. La deuda de los gobiernos locales se ha inflado hasta unos 44 billones de yuanes, y para obtener fondos las autoridades refuerzan las expropiaciones de tierras. En muchos casos, las compensaciones son extremadamente insuficientes, destruyendo la base de subsistencia rural y profundizando la sensación de pérdida e injusticia. Investigadores señalan que muchos de los que regresan aún no han alcanzado la edad de jubilación y poseen expectativas formadas en la vida urbana, así como una mayor conciencia social y política. Cuando se enfrentan al desempleo, ingresos inestables y falta de oportunidades, la frustración se transforma fácilmente en protesta. Las protestas rurales pueden no constituir de inmediato un desafío directo al poder central. Sin embargo, el descontento que se propaga a nivel de base se vuelve cada vez más incontrolable. La situación reciente ya ha superado el ámbito de conflictos aislados. En una zona de Hainan, una empresa frutícola taló en secreto, durante la noche, palmeras de betel, principal fuente de ingresos de los agricultores, lo que desencadenó protestas masivas tras descubrirse el hecho. Los residentes se reunieron frente a las oficinas de la empresa, volcaron vehículos, lanzaron piedras y gritaron su furia. Según testimonios, miles de árboles que debían ser cosechados fueron destruidos. Los agricultores afirmaron poseer certificados legales y válidos de uso de la tierra, lo que provocó una intensa reacción pública. Esto no es solo un problema de Hainan.
A finales de noviembre, en partes de Yunnan y Guizhou, miles de residentes salieron a las calles para protestar contra políticas gubernamentales de cremación forzada. Estas protestas, organizadas espontáneamente por campesinos, habrían continuado durante casi un mes. En este contexto, en noviembre del año pasado, las autoridades chinas emitieron de forma inusual una orden pública. Los gobiernos locales deben prevenir estrictamente el retorno masivo de trabajadores migrantes y su permanencia en zonas rurales. Observadores externos interpretan esto como un intento de evitar disturbios de mayor escala. Al mismo tiempo, el control de Internet se ha intensificado aún más, y algunos gobiernos locales han construido barreras adicionales de censura, conocidas como muros dentro del muro. El jurista chino Yuan Chenpin, exiliado en Australia, afirma que la resistencia civil en China muestra nuevas características claras. Las protestas se expanden de las ciudades al campo, de lo online a la realidad y de quejas económicas a problemas sociales más amplios, adoptando formas diversas en todo el país. Sostiene que las protestas de 2025 reflejan una profunda desesperación colectiva y que los chinos temen más la ausencia de esperanza que el sufrimiento en sí. Además, señala el creciente componente político como otra característica clave de las protestas actuales. Trabajadores exigiendo mejores condiciones destruyen maquinaria en fábricas. La ira por los salarios impagos se transforma en violencia fuera de control. La sombra del colapso del comercio chino, al que el mundo da la espalda. Ciudadanos que, aunque trabajan día y noche, no logran escapar de la pobreza y caen en una vida similar a la esclavitud. Más de 50 ciudades fantasma en todo el país. Distritos nuevos vacíos y grotescos, el sueño de Xi Jinping hecho añicos. Sospechas de investigación sobre la implicación de Uchunhua en el caso Banqi. Masi, ausente de reuniones consecutivas, camino a una caída definitiva. El ejército tailandés bombardea intensamente centros de estafa telefónica en Camboya. Internautas chinos celebran con alivio. Bienvenidos a la verdad sobre China. Trabajadores chinos, acorralados hasta el borde del abismo, se levantan. Disturbios de represalia empujan al país hacia un caos nacional. Los trabajadores chinos, empujados al límite, comienzan a romper el silencio. Salarios impagos, despidos repentinos, cierres sin compensación. El descontento acumulado durante años ya no cabe dentro de disputas laborales individuales y se transforma en una conmoción social a escala nacional. Fábricas paralizadas, protestas en los lugares de trabajo y, en algunos casos, destrucción de maquinaria e incendios provocados. Estas acciones no son violencia impulsiva. Detrás está la realidad de trabajar y aún así no poder vivir. Meses sin salario, vías legales inoperantes, gobiernos locales que evitan intervenir alegando dificultades financieras. Para los trabajadores, la protesta apostando el cuerpo y la vida se convierte en el último recurso. La desaceleración económica china no se percibe en cifras, sino en la vida cotidiana. Desaparición de pedidos, retirada de capital extranjero, proyectos de construcción suspendidos. Los trabajadores migrantes, conocidos como nonmingon, quedan en la posición más vulnerable. Cuando son expulsados de las ciudades, sin trabajo ni protección, la ira estalla inevitablemente. Las autoridades priorizan el mantenimiento de la estabilidad y reprimen las protestas como alteraciones del orden, pero eso no resuelve el problema de raíz. El descontento reprimido no desaparece, solo se acumula bajo otra forma. Lo que ocurre hoy en China no es un disturbio pasajero, sino la señal de grietas que, desde la base de la sociedad, se expanden lenta pero inexorablemente hacia el conjunto del sistema.